Mis hermanos, antes de meditar en la palabra de Dios, ya bajaron los niños, pero tenemos a un niño con nosotros que nos visita, Brian Isaac. Aunque esté ya en el saloncito, pues le damos la cordial bienvenida. Qué bueno tener a este niño. También tenemos con nosotros a Alicia de Mopún, Moguel. Es una bendición también que esté con nosotros y levantemos nuestras manos en señal de bienvenida. Qué bueno tenerlos acá con nosotros. Mis hermanos, hoy quiero compartir una porción más de la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y para los que traen sus Biblias, lo vamos a hacer en San Mateo. Todo este mes ha sido una serie de sermones basado en el capítulo 16, 15 de San Mateo. Y hoy quiero compartir con ustedes esta otra porción de la Biblia. Y Mateo capítulo 16, versículo 1 al versículo 4, es donde hoy vamos a aprender de la palabra de Dios. Y nos dice de esta manera: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles. El cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les hará dada, sino la señal del profeta Jonás. Hermanos, esta porción de la palabra de Dios nos va a ayudar para comprender un poco lo que hoy nos quiere enseñar su palabra. Y hoy quiero compartir con ustedes este tema: el rechazo a la señal divina. Es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes, sobre el rechazo a la señal divina. Todo mundo experimenta una experiencia de rechazo en cualquier área de la vida, pero el rechazo a la señal divina es el cáncer que está matando a la sociedad. Y hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre el rechazo a la señal divina. Y quiero que notemos, de acuerdo al versículo 1, cómo lo presenta la palabra de Dios. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Cuál es la primera verdad que nos enseña la palabra del Señor en relación a nuestro tema sobre el rechazo a la señal divina? La primera verdad es que es un rechazo que une a la oposición. Esa es la primera verdad, que es un rechazo que une a la oposición. La hostilidad, actitud que muestra rechazo a una persona, como la necesidad que se asocia con lo que sea. Esto saca lo negro del corazón del ser humano. Es de lo más extraño el descubrir una coalición de pactos entre fariseos y saduceos. Ellos, como grupos religiosos, representaban creencias y políticas que eran diametralmente opuestas, o sea, se odiaban en extremo. Si estos se odiaban en extremo, ¿qué fue lo que sucedió? Los fariseos vivían pendientes de los detallitos más insignificantes de la ley oral de los escribas. Los saduceos rechazaban totalmente esa ley y no reconocían más autoridad que la ley escrita en el Antiguo Testamento como su única norma de fe y de conducta. Noten que uno tenía un aspecto más religioso,
y el otro con una templanza más política, con una mezcolanza de religiosidad. Cuando vemos la postura de estos dos, los fariseos creían en los ángeles y en la resurrección del cuerpo, y los saduceos no creían, cosa que aprovechó el apóstol Pablo cuando se presentó a juicio en el Sanedrín en Hechos capítulo 23, versículo 6 al versículo 10. Y en este caso, lo más importante, los fariseos no eran un partido político y estaban dispuestos a vivir bajo cualquier gobierno que les permitiera vivir conforme a sus principios religiosos. Noten cómo era la vida, la creencia, la práctica de este grupo religioso. Mientras que los saduceos eran los aristócratas ricos que estaban dispuestos a someterse, a colaborar con el gobierno romano para conservar su posición y sus privilegios egoístas dentro de la política. Cuando nosotros vemos a estos dos grupos, vemos que eran dos grupos que en la sociedad todo mundo sabía que se odiaban, que no se querían. Eran dos grupos que no se podían ver. Lo interesante acá es cómo la palabra de Dios nos saca a luz lo que hay en el fondo. Pero también tenemos que aprender que además los fariseos esperaban y anhelaban la venida del Mesías, mientras que los saduceos no creían en estas cosas. Ciertas creencias bíblicas, medio bíblicas, y otros con aspecto religioso político, pero que realmente no estaban de acuerdo al orden bíblico, ni uno ni el otro. Habría sido punto menos que imposible encontrar dos sectas o partidos más diferentes, y sin embargo se unieron con el deseo hediondo de eliminar a Jesucristo. Miren, hermanos, que cuando se dice la verdad, cuando se predica la verdad, cuando se enseña la verdad, aquellos quienes no les gusta se van a unir, se van a oponer, se van a asociar, van a hacer una revolución que va contra la palabra de Dios. Y esto es lo que sucedió con estos dos grupos religiosos. Cada uno de nosotros tenemos que aprender de esto para meditar. Todos los errores y horrores tienen esto en común, de ser hostiles a Jesucristo. Unen fuerzas para derribar a su enemigo, unir fuerzas para derribar al autor de la vida, unir fuerzas para ir contra el Mesías, unir fuerzas para ir contra la esencia de la palabra de Dios. Solo saca a luz lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, que el rechazo a la señal divina, tal y como lo hemos aprendido, es un rechazo que une a la oposición. Hermanos, si hay un privilegio inmerecido y sagrado que tiene el pastor, es de predicar la bendita palabra de Dios, y lo debe de ser con temor y reverencia, porque cada predicación tiene que ir de acuerdo a la doctrina bíblica. Y la responsabilidad de la iglesia es meditar, llegar a la casa, ver si lo que predicó el pastor está acorde a la palabra de Dios, para no caer dentro de estos grupos que de alguna manera a veces puede llegar hasta dentro de la misma iglesia. Y nosotros podemos recordar esto en el desarrollo de la iglesia primitiva, que hubieron ciertos grupos que se opusieron al apóstol Pablo, a la enseñanza de los apóstoles, para recordar que si Cristo tuvo oposición, que si los grupos que se odiaban en el mundo se unieron, hermanos, en la iglesia puede llegar esta experiencia en la vida de los cristianos que no andan en una relación correcta con Dios y no son maduros. Por eso tenemos que tener la responsabilidad de meditar en la palabra de Dios. Tenemos que ir y llegar a nuestra casa para escudriñar lo que predicó el pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque es agradable delante de Dios que cuando nosotros digamos un amén, esté acorde a la palabra de Dios, no acorde a lo que dijo el pastor, porque Dios va a llamar a cuentas al pastor, sino de acuerdo a lo que está revelado en la Biblia.
para que Dios sea glorificado. Y Jesucristo estaba predicando el reino de los cielos, estaba predicando una verdad única. Y estos grupos que tenían una creencia de verdad relativa, unos con el ámbito religioso, otros una mezcolanza de religiosidad y política, estos que se odiaban en la sociedad se unieron para querer eliminar y matar al autor de la vida. Y entonces la palabra del Señor nos está enseñando sobre el rechazo a la señal divina. Y la primera verdad que nos ha enseñado es que es un rechazo que une a la oposición. Pidámosle a Dios en no caer en estas trampas, porque el enemigo no duerme, el enemigo trabaja y el enemigo está viendo quién se descuida para tentarlo. Y entonces la bendita palabra del Señor nos ha enseñado esta primera verdad. Pero hay otra verdad que encontramos en el versículo 4. Por favor, quiero que noten cómo nos describe la palabra del Señor, para que nosotros podamos ver esta otra cláusula. Después del versículo 1, notemos qué dice el versículo 4 ahí en sus Biblias del capítulo 16. Noten lo que dice la palabra de Dios. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. ¿Cuál es la segunda verdad en relación a nuestro tema sobre el rechazo a la señal divina? La segunda verdad que nos enseña esta otra porción de la Biblia también es un rechazo que demanda señal egoísta. Si es un rechazo que demanda señal egoísta, nosotros podemos empezar a analizar el contexto de esta fracción bíblica y podemos darnos cuenta lo que pedían los fariseos y los saduceos eran una señal muy caprichuda, muy egoísta. Como ya hemos visto, los judíos esperaban que un profeta o un gran profeta o un mensajero de Dios acreditaran su misión con alguna señal extraordinaria de acuerdo a lo que ellos lograban interpretar, y ellos estaban midiendo que su Mesías tenía que ser mejor que las obras que hizo Moisés, y ellos lo agarraban de ese lado en el sentir lógico. Por eso es de que cuando Jesús hizo el milagro de los 5,000 panes, empezaron de alguna manera a oponerse a Jesús. Te vamos a creer, pero si haces otro milagro. Tenés que ver, Jesús, que tu milagro que dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, no se compara con los milagros que hizo Moisés. Moisés nos dio el maná en el desierto por mucho tiempo, no por un día. Miren cómo pensaban ellos como grupos religiosos. Y esto es una tentación para aquellos quienes no logran entender lo que hay en el fondo de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios. Jesús les dice en su respuesta que la señal ya está presente para los que tienen ojos para ver espiritualmente. Eran expertos en el pronóstico del tiempo, sabían muy bien lo que dicen los del campo. El cielo rojo por la noche es señal de bonanza y por la mañana de destemplanza. Sabían muy bien que los cielos rojos por la tarde presagian tiempos agradables, mientras que los cielos rojos al romper el día advierten que se acerca la tormenta. Pero estaban ciegos a las señales de los tiempos mesiánicos bíblicos, y esto era lo que Jesús les estaba haciendo entender, y ellos no lograban entenderlo. El adulterio espiritual en el corazón de los hombres incrédulos, que está reflejado en este grupo religioso, su infidelidad a Dios, demandan señal con motivación maliciosa y egoísta que no agrada a Dios. Jesús nunca reprende a las personas que buscan la sanidad con una necesidad genuina, a diferencia de estos grupos religiosos. El rescate de Jonás
fue una señal para que el pueblo de Nínive supiera que el mensaje de este profeta provenía de Dios. La diferencia de la generación de Jonás con los ninivitas es que los ninivitas creyeron y esta generación perversa e incrédula demandaban señales egoístas a Jesucristo sin darse cuenta que era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero saca a luz lo que está en el corazón de esta generación que es impía e incrédula. Una generación arrogante que no percibían las señales espirituales en el orden bíblico. El rechazo a la señal divina es un rechazo que demanda señal egoísta, con una actitud caprichuda e incrédula. Hermanos, tengamos cuidado por querer vivir la vida espiritual a base de señales, porque puede llevar a la tentación a alguien a caer a estos desniveles. Vamos a entender esto en el tercer punto, pero esto sigue siendo una tentación para muchos cristianos que no logran ver lo que hay en el fondo de la palabra de Dios. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando con estas grandes verdades, mis hermanos, para que nosotros aprendamos a reflexionar que el rechazo a la señal divina es un rechazo que demanda señal egoísta. Cuidémonos de no caer en esta tentación. Pero pensando un poco más, quiero llevarles a la otra fracción bíblica. Y noten lo que dice la palabra del Señor del mismo versículo 4, para ir aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Noten lo que dice la palabra del Señor en esta otra fracción. Y nos dice de esta manera: sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Noten que esta otra pequeña fracción, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Hermanos, aprendiendo sobre el rechazo a la señal divina, la otra verdad que nos enseña la palabra de Dios es que es un rechazo con señal de victoria mesiánica. Si es un rechazo con señal de victoria mesiánica, podemos aprender de que Jesús les dijo que la única señal que se les daría sería la señal de Jonás. Y para empezar a analizar el fondo de esto, tenemos que ver el contexto del Antiguo Testamento en su desarrollo histórico, como también como lo explica el Nuevo Testamento para entender el cuadro. Esta señal que menciona Jesús a los grupos religiosos representaba la muerte y resurrección de Jesús, de acuerdo al versículo 40, que sería una señal de Dios para la generación presente. Pero también tenemos que aprender que Jonás fue el profeta que logró que se convirtieran los habitantes de Nínive y los hizo volver de sus malos caminos al de Dios. Ahora bien, la señal que hizo que se convirtieran los habitantes de Nínive no fue el hecho de que se lo tragara un gran monstruo marino, porque eso está en relación a la muerte y resurrección de Jesús. La señal de Jonás fue Jonás mismo y el mensaje que daba de parte de Dios. Y para tener cuidado, para ver este versículo, nosotros podemos darnos cuenta que fue el que surgiera un profeta y el mensaje que traía lo que cambió la vida del pueblo de Nínive. Lo que está enseñando la palabra de Dios es que Dios ha sido misericordioso desde el Antiguo Testamento, enviando y levantando profetas al pueblo de Israel para dar el mensaje de arrepentimiento, pero que ahora para la generación de fariseos, saduceos y escribas, ahora el gran profeta se ha levantado, y un profeta más que Jonás, y ellos no se daban cuenta. Y esto nos ayuda a comprender. Así que lo que estaba diciendo Jesús era que la señal de Dios era el mismo Jesús y su mensaje. Lo que está diciendo es que como si les dijera: en mi persona os encontráis cara a cara con Dios y con su verdad. Lo que Jesús les estaba diciendo: ¿qué más podéis necesitar? ¿Que sois tan ciegos que no lo podéis ver? Aquí hay una gran verdad y también una seria advertencia. Jesucristo es la última palabra de Dios.
Jesucristo es la última expresión de Dios. La revelación de Dios no puede llegar más allá, sino solo en la persona de Jesucristo. Aquí tenemos a Dios haciéndose visible para todo el mundo. Aquí está el mensaje de Dios para todos los que lo quieren oír. Aquí está la señal que Dios da a la humanidad. Aquí tenemos la seria advertencia de que si Cristo nos los dice, tenemos que meditar, oír y reflexionar. Si Cristo no les dice nada a las personas, nada les sonará a Dios. Si Jesús no les convence a los hombres, nada los convencerá, ni nada los va a satisfacer. Los que no pueden ver a Dios en Jesucristo, menos lo verán en ninguna otra parte fuera de la persona de Cristo. Cuando nos encontramos cara a cara con Jesús, nos encontramos cara a cara con la última palabra de Dios y con su invitación final. Esto nos ayuda a entender, mis hermanos, y en este caso, ¿qué esperanza le quedará a aquel que rechace esta última oportunidad? Al que se niegue a prestar atención a este último mensaje cristológico, al que rechace esta última invitación, ¿qué esperanza le puede quedar? Pero recordemos que la victoria mesiánica fue una realidad sobre el diablo, el mundo y la carne. Cristo tiene todo el poder para perdonar pecados. Con el mensaje de arrepentimiento, y aunque fueron pocos los que creyeron en Cristo, fueron las primeras primicias como fruto de la victoria mesiánica. Pero tenemos que entender que de acuerdo a la historia y de acuerdo a lo que pasó en los primeros 100 años, de acuerdo a la Biblia, la obra mesiánica terminará en victoria con millones y billones de arrepentidos en toda la historia humana desde su inicio, por el poder de Jesucristo en toda la historia del mundo, para que cuando Cristo regrese veamos al Cristo de victoria. Veamos que Él hasta el día de hoy sigue cambiando vidas, sigue perdonando, sigue alcanzando al hombre en sus delitos y pecados, para comprender, mis hermanos, que el rechazo a la señal divina es un rechazo con señal de victoria mesiánica. Y esto nos ayuda entonces a comprender sobre nuestro tema que estamos aprendiendo, que el rechazo a la señal divina es un rechazo que une a la oposición, es un rechazo que demanda señal egoísta, pero también es un rechazo con señal de victoria mesiánica para seguir confiando en Jesucristo, para seguir esperando su gloriosa venida, para seguir diciéndole a Jesús: Jesús, te esperamos. Jesús, anhelamos que regreses por tu iglesia en tu tiempo. Y si tú no vienes y yo muero, para ti muero. Si vivo, para ti vivo. Y si muero, muero para ti. Pero pase lo que pase, tú vas a regresar en victoria, porque sigues cambiando vidas. Nosotros no estamos llamados para obligar ni para manipular a nadie, pero sí para hacer la invitación, para que los hombres entiendan que Jesucristo es el autor de la vida, con ese mensaje nuevo de arrepentimiento que es la esencia del evangelio, para que la iglesia siga proclamando que Jesucristo es Rey de Reyes, victorioso, que viene por su iglesia. Así de que el rechazo a la señal divina es un rechazo que une a la oposición. Es un rechazo que demanda señal egoísta, pero también es un rechazo con señal de victoria mesiánica. Si eso es lo que hoy nos ha enseñado la palabra de Dios, mis hermanos, ¿cómo está nuestra convicción con lo que hoy nos ha enseñado la palabra de Dios? ¿Seguimos proclamando a Jesucristo con victoria? Nuestra responsabilidad es llevar el evangelio hasta el oído. Del oído para el corazón se encarga Dios. Pero sigamos proclamando que Él regresará en victoria. Amén, hermanos. Yo quisiera hacer una pequeña invitación en esta preciosa hora. ¿Hay alguien que por alguna razón siente
que de alguna manera rechaza algo de la señal divina? Yo quiero invitarle para que pueda reconciliar con Dios. O si usted no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, confiando solo en Él, yo quiero invitarle para que le diga a Jesús: Jesús, yo quiero seguirte, yo quiero que me perdones, yo quiero ser tu discípulo, tu seguidor, yo quiero que me limpies, yo quiero confiar solo en ti, solo en ti. Yo quiero vivir esperando esa hermosa victoria que tú ya lo obtuviste en la cruz, y que si tienes poder para perdonarme, yo quiero confiar solo en ti. ¿Hay alguien que gusta decirle a Jesús: yo quiero recibirte como Señor y Salvador por primera vez? O alguien que quiera reconciliar con Jesús: Jesús, perdóname, yo ya soy cristiano, pero soy muy débil. Jesús, perdóname porque no estoy tan consagrado a ti. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien en esta preciosa hora? ¿No lo hay? Si no lo hay, recordemos que el rechazo a la señal divina es un rechazo con señal de victoria mesiánica. La iglesia sigue proclamando esa verdad porque ha creído en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Que la gloria y la honra sea para ti, mi Señor, porque en medio de toda oposición tú sigues victorioso. Tú regresarás con victoria. Y tu iglesia, confiamos, Señor, en tu poderosa palabra. Gracias por alcanzarnos y perdonarnos y ser parte de tu cuerpo. Gracias, Padre, porque también si tú nos perdonaste es porque un día fuimos parte de la oposición, pero tú nos has alcanzado y queremos agradecerte por perdonarnos. Que la gloria y la honra sea para ti, en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.